Muy bien, entonces, la clase de hoy es una clase que va a estar destinada puntualmente a que terminemos de ver la unidad 4. ¿Sí? Hoy tenemos los casos Arenson y Castillo. ¿Cuántos de ustedes pudieron leer los casos? Al menos uno. Ahí tengo los que siempre José, que siempre participa, Patricia, que también siempre participa, Patricia Parodi. A ver si alguna más se ha tomado el espacio, porfi, de leer, para nada, no es para controlarlos, sino, o no, Yo en creo realidad que sí es sí, para pero controlarlos, pero digo, más que nada es para, bueno, empezar a compartir un poco y que la clase no sea solo mía, que sea un poco construida. Vanessa, ¿ibas a hablar? sí, creo que sí, que lo leí, pero espere que tengo un matete en la cabeza, estoy con, con otra materia, también con otros casos. Ahora cuando me ubique despacio, seguro que me voy a acordar. Sí, sí, creo que lo leí. Norma, vos me estabas diciendo que leíste el caso Arenson. ¿Tenés audio como para hablar? Hola, ¿me Hola, escucha? sí, se escucha perfecto. Sí, disculpe, no prendo la cámara porque hay un lío en casa hoy, no sé qué pasó que nadie fue a trabajar, así que están todos acá, eh, para complicar más la situación. Sí, el caso era de una persona que quería, eh, encima justo me olvidé los anteojos, pero no, pero bueno, quería tomar un profesorado, ¿sí? Y se lo impedía solamente su estatura, digamos, ¿no? Lo que no justifica... ¿Hola? Hola, sí, sí, se escucha bárbaro. Tenemos Ah, ¿se para escucha? que le voy a Ah, silenciar a Claudia que está ahí. Ahí está. sí. Lo que no justifica, ahí volvemos a lo que decía el profe, ¿no? No es un impedimento la estatura para estudiar creo que era matemáticas o algo de eso, astrología, una cosa así. No tiene por qué ser un impedimento para esto, que hay cosas que tenemos que aprender a que lo que es discriminación, hay que tener cuidado con la palabra discriminación, ¿sí? Que a veces se la tiene que usar para lo que es selección, separar, ver si sos idóneo o no sos idóneo, de algún tipo de limitaciones como podemos tener todos, realmente interrumpe con esa ocupación que vas a hacer, digamos. O no usé la palabra interrumpe porque lo que me sale ahora, pero digamos, no está justificada, ese no para que pudiera estudiar él. Tiene que ver con eso. Claro. Esperame un segundito, ¿eh? Sí. Aprovecho y traigo mis anteojos porque estoy que no veo nada. Por ahí marqué cosas en el caso y bueno, no veo. Muy bien. Bueno, Profe, sí. hola. Hola, ¿cómo estás, María María. Ángel? Sí, te escucho. Hasta si estoy desde el celu porque... no, lo que también traíamos nosotros en la clase con el profesor el viernes pasado, y pudimos relacionar, ¿no? La clase también suya, cuando usted nos habló y nos traía esto de los grupos, que no todos acceden de la misma manera, y ahí es como que a partir de esa clase, ¿no? De toda esa explicación que usted nos dio, más esto que decía la compañera acerca del caso, y lo del profesor, es como que pudimos, bueno, tener una herramienta en base a esta palabra de discriminar, ¿no? Porque quizás traíamos una concepción de lo que significaba eso, teníamos un significado que ahora pudimos llevarlo de otra manera, ¿no? A través de ver en esta esfera de los casos y poder también, digamos, correr esa carga subjetiva de lo que era en sí la palabra, pero llevarlo a desmenuzar esto que hablábamos de, a ver, bueno, a ver en dónde estamos, en qué categoría. Entonces es como que eso lo pudimos unir, por así decirlo, ¿no?
con esos ejemplos que usted traía también de la clase anterior. Y es así, ¿no? Como que un poco es desmenuzar, es un poco ir separando, no darle esa carga de lo que la palabra discriminación trae como negatividad, como bueno, lo peyorativo, ¿no? Claro. Muy bien, María Ángeles, esa intervención. Puntualmente, digamos, el resumen que hace Norma de los hechos, ¿no? Va bien. Arenson era una persona que medía menos de 1,60, que quería estudiar el profesorado de matemáticas y astronomía. Cuando él ingresa a anotarse, le rechazan la inscripción justamente por esta condición física de no superar determinada altura, que era el 1,60 m, de acuerdo a lo establecía la reglamentación. Entonces él inicia una acción, ¿no? Inicia esta acción contra el Ministerio de Educación, contra el gobierno nacional, sosteniendo que la normativa era inconstitucional porque no guardaba razón de ser, digamos, digamos, el límite a su derecho a aprender, el hecho de que él sea una persona de estatura, de una estatura menor. Espérenme un segundito, que perdón, que... Perdonen, disculpen, es que estoy acá en la oficina, y bueno, a veces surgen algunas cositas laborales que tengo que resolver. Entonces, la cuestión era, prácticamente el planteo era este. Él inicia, ¿no? Entonces, y lo que dice es, la normativa es inconstitucional, es irrazonable. Cuando él atraviesa las distintas instancias, justamente las distintas instancias le dieron la razón a Arenson, estableciendo que la normativa era inconstitucional. Entonces el recurso extraordinario lo interpone el Estado Nacional, o sea, el Ministerio de Educación, justamente diciendo que la norma impugnada era el fruto de largos y concienzudos informes y estudios que avalaban y justificaban la idoneidad de este requisito a la hora de eventualmente afrontar lo que serían las responsabilidades de el nombramiento de futuros docentes en el ámbito educativo. Muy bien. La Corte, en principio, va a hacer un análisis. Si ustedes ven, el fallo tiene ¿cuántas carillas? Es muy cortito. Es un caso muy cortito. Son apenas 2 carillas, en donde el voto de la mayoría básicamente lo que va a decir es confirmar el criterio de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal, ¿no? Que es la que tenía competencia en el asunto que se llevaba a conocimiento, y entender que el Estado tenía que extender el certificado de aptitud psicofísica del candidato al profesorado de matemática en relación con que ese requisito no era razonable. Pero justamente hay un punto, que es el punto, el considerando 6, ¿no? Del voto de la mayoría, en donde puntualmente ahí la Corte lo que va a decir es: la circunstancia de que el Estado Nacional obrase en ejercicio de facultades discrecionales, y esto me pregunto si ustedes saben qué significa esto de facultades discrecionales. Y son las que están atribuidas en este caso a un poder, que es el poder administrador. Claro, en realidad facultades discrecionales son facultades que puede ejercer dentro de determinado límite cualquier autoridad administrativa, ¿no? Ya sea cualquier, digamos, sí, eso, cualquier autoridad administrativa. Significan actividad discrecional porque de alguna manera se distinguen de las decisiones, ¿no? De las actividades regladas, que son aquellas que tienen que seguir un determinado
determinados requisitos para poder ser elaboradas y ser válidas. Las actividades discrecionales dependen, como su propio nombre lo dice, de la voluntad, de la oportunidad, mérito y conveniencia que decida la autoridad que las va a emitir. ¿Sí? Discrecionales son porque dependen de la propia y única voluntad, no es que tienen que seguir o no están regladas al punto de exigirse el seguimiento de ningún requisito, digamos, para el dictado de estas, o para la validez de este tipo de decisiones. Lo que la Corte va a decir acá es, no tengo dudas de que definir cuáles son los requisitos para ser profesor de determinada materia, no tengo dudas que digamos, que el dictado de ese tipo de decisiones es de característica discrecional, queda a expensas de la voluntad de la administración. Ahora bien, cuando estamos frente a decisiones de esas características, decisiones que son de tipo discrecional, en manera alguna esa facultad puede ser un fundamento suficiente para justificar una conducta arbitraria. Por el contrario, dice la Corte, es precisamente la razonabilidad con la que se ejercen esas facultades discrecionales el principio que le otorga validez a los actos que emanan de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos, verificar el cumplimiento de ese presupuesto. O sea, lo que la Corte está diciendo acá es, cuando a mí, un ciudadano que se presume afectado de una actividad que es ejercida en el, digamos, en tren de una facultad discrecional, si se quiere, ejercida por la autoridad de donde emana esa decisión, esa decisión discrecional no está exenta del control del Poder Judicial. El hecho de que la autoridad administrativa pueda obrar de acuerdo a la oportunidad, mérito o conveniencia, no significa que esa decisión que finalmente existe esté, desprendida de cualquier requisito de razonabilidad. Por el contrario, esas decisiones de tipo discrecional van a tener un mayor control por parte del Poder Judicial en el entendimiento de que son proporcionalmente mayores las posibilidades de que esas decisiones afecten por irrazonables los derechos de las personas. ¿Me siguen hasta acá? Sí. En consecuencia, entonces, la Corte lo que va a decir es la decisión, no tengo dudas de que la decisión sobre los requisitos para ser profesor son una decisión que corre por un resorte único de la autoridad de control o del Ministerio de Educación, pero esas decisiones o esos requisitos no pueden ser extralimitados al punto de que, sin justificación alguna, restrinjan el acceso al ejercicio de un derecho como es el de aprender para el profesorado de matemáticas. A la par de eso, y a modo de obiter dicta, la Corte va a agregar, ¿no?, que de alguna manera, como fundamento adicional, ¿no?, para declarar la inconstitucionalidad de la decisión del Ministerio de Educación, es que la Corte lo que va a decir es, el Ministerio de Educación se la pasó durante todo el recurso extraordinario y durante todo el proceso judicial, hablando de largos y concienzudos estudios sobre los que se fundaba la razonabilidad de esta limitación. Sin embargo, dice la Corte, esos estudios no fueron acompañados a lo largo del proceso. Entonces, al no poder controlar cuáles eran esos estudios que justificarían eventualmente la decisión de restringir el acceso al profesorado de matemática y astronomía a los que miden menos de 1,60 m, la Corte va a entender que el caso debe ser rechazado. Muy bien. Este es el voto de la mayoría, que como ven, acá la Corte lo que hace es el ejercicio del control de mera razonabilidad, porque lo que va a entender es, ¿no?,
si la norma es proporcional y para entender acerca, perdón, si la norma es razonable y para entender acerca de la razonabilidad de esa norma, lo que va a hacer la Corte es nada más ni nada menos que un control acerca de la proporcionalidad de los medios en relación con el fin propuesto. El meollo o lo medular quizás del razonamiento, ¿no? de esta sentencia o de este criterio, lo van a encontrar en la lectura del voto de los doctores Bellusio y Petracchi, ¿no? Del voto concurrente de Bellusio y Petracchi, con lo cual yo recomiendo a todos que a la par de leer el voto de la mayoría, que dura una carilla y media, lean el voto de Petracchi, que dura 2 carillas y media, Petracchi y Bellusio, o sea, no es un fallo muy largo, son 5 páginas, no más de eso, porque ellos, en definitiva, lo que van a hacer es explicitar un poco más el razonamiento de cómo ejercitan el control de razonabilidad. Puntualmente, lo que van a sostener, ¿no?, es que la resolución que dicta el Ministerio de Educación, con arreglo de la cual se exige la estatura mínima de 1,60 m, afecta la dignidad de las personas, porque de alguna manera discrimina asignando a una característica física la posibilidad o la suerte del ejercicio de una profesión lícita. Entonces, de alguna manera, esa decisión violenta muchos artículos de la Constitución. El artículo 14 sobre la capacidad de enseñar, de aprender, la libertad de ejercer toda industria lícita. Al mismo tiempo, violenta el artículo 14 en el sentido de que, si bien los derechos no son absolutos, los límites deben ser razonables, ¿no? Esta mirada del artículo 14 en relación con el artículo 28 que seguramente vieron con Dani, la clase pasada. El artículo 16 de la Constitución en torno a el reconocimiento de la igualdad ante la ley. El artículo 19 relacionado con la autonomía personal, ¿sí? Entonces, lo que el voto de estos jueces de alguna manera va a dejar entrever es que no es que la nación o el ministerio no pueda reglamentar. El tema es que esa reglamentación, en este caso puntual, no se evidenciaba como razonable, porque el resultado de la norma no era un resultado equitativo que permitiese justa o con justa razón, digamos, impedir de alguna manera o reglamentar o restringir el acceso en un contexto, digamos, razonable de esa restricción. Hay una diferencia sustancial que tiene que ver más que nada con el modo en que Bellusio y Petracchi toman el proceso, y ¿se acuerdan que yo les decía que en el voto de la mayoría justamente a modo de obiter dicta dice: durante el proceso vos mencionaste la existencia de estudios que avalan la decisión de establecer el límite de altura, sin embargo nunca los acompañaste. Bueno, una diferencia que se da en torno al trámite procesal del voto de la mayoría y el voto que estamos analizando ahora, que es el de los jueces Bellusio y Petracchi, tiene que ver con que si bien ellos hacen mella, ¿no?, de que en esta causa puntual, en la causa Arenson, esos estudios no se habían agregado como prueba, ellos hacen mención a una causa similar, que es la causa Moreno-Juan. Moreno-Juan evidentemente era una persona que se había encontrado con el mismo escollo para lograr entrar en el profesorado de matemática, y en instancias de la causa iniciada por Juan Moreno, el Estado Nacional sí había acompañado esos estudios que eran mencionados como aval de la decisión de reglamentar el derecho. Entonces, ¿qué hacen estos jueces de oficio, o sea, sin pedido de parte? Agregan la prueba de la causa Moreno-Juan en la causa de Arenson. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy tratando de explicarles? Es una cuestión meramente procesal.
¿Por qué hacen esto? Básicamente porque ellos lo que dicen es, mira, o sea, vos no los acompañaste, con lo cual eso ya te sella la suerte, porque si no lo acompañaste, corría por tu cuenta demostrarme la razonabilidad. Pero es tan importante entender la implicancia que esto tiene para un derecho fundamental, garantizado fundamentalmente por la Constitución, como es el de enseñar y aprender, que yo necesito hacerme de esos estudios, de esas pruebas, como para por lo menos analizar lo que estás diciendo. De ahí entonces que en estos estudios, si me permito leerles la extracción, ¿no? Porque esto va a graficar concretamente el control de razonabilidad. Dice, el docente debe ser física, moral e intelectualmente apto para la enseñanza. Las dos últimas condiciones, moral e intelectual, eximen de todo comentario. Pero la primera de ellas no es menos importante, sobre todo si se tiene que actuar frente a alumnos inmaduros, sin discernimiento lógico, como son los preprimarios y los primarios. La presencia del maestro debe imponerse naturalmente a los educandos. Ninguna persona con defectos físicos, la bajísima estatura entre ellos, podría ejercer pleno ascendiente sobre el sujeto de la educación. El alumno suele ser hiriente, sarcástico, y más que nunca la figura del maestro, de la maestra, debe estar bien plantada. Frente a ellos se debe recurrir a todos los resortes humanos para no perder autoridad. El maestro no debe ser jamás un disminuido, un apocado, para neutralizar con su fuerza física, moral e intelectual las pullas y chanzas de los alumnos. Porque somos humanos, y porque humanos son también los niños, es que esta profesión, tal vez más que ninguna otra, la prestancia física es imprescindible para no interferir en el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. Básicamente, esto es lo que decían esos estudios concienzudos, ¿no? Que el maestro o la persona que tenga defectos físicos, entre ellos la bajísima estatura, serían un impedimento para cumplir con la profesión y cumplir con los altos valores que se le ponen, ¿no? A la educación en la construcción de una sociedad democrática. Pero justamente la Corte, en realidad estos dos magistrados de la Corte, aceptan la incorporación de esta prueba, aunque no había sido ni producida ni acompañada en el expediente de Arenson, para establecer o hacer una aplicación contextual. Piensen ustedes que esta resolución era del año 81, o sea, gobierno de facto. Y el caso Arenson se resuelve en mayo del 84, recién está restablecida la democracia. Con lo cual esta Corte tenía un rol fundamental, ¿no? Que era interpretar una normativa. Ya te leo, Micaela. Interpretar esa normativa dictada en un contexto totalmente diverso al que puntualmente era la época, ¿no? Del restablecimiento de la democracia. De ahí entonces que la Corte lo que dice es estos justificativos que incorpora esta resolución del Ministerio de Educación dejan al descubierto, desenmascarados, los equívocos, dice, radicales de la defensa. Como si fuera posible, rebajan las calidades humanas a la mensurabilidad física. Hay en este caso un tema sumamente interesante, en realidad en este caso no, en este voto, una aseveración de los magistrados que es, digamos, que ha traspasado los años, ¿no? Que llega al día de hoy. Dicen los jueces, el Estado tiene un interés vital en la educación, y por eso está incorporada desde el preámbulo hasta en diversos momentos en el contenido y en el articulado, ¿no? de la Constitución. Pero les dice, cabe preguntarse si no sería más compatible con la estructura democrática
antes que el requisito del 1,60 m, la exigencia de un juramento de lealtad a la Constitución. Y finalmente termina el párrafo diciendo, al cabo nadie es más alto que la Constitución. Esto es una frase que ha quedado como icónica de la Corte, ¿no? O sea, venimos a pedir o a establecer la capacidad física, ¿no? El 1,60 m o más, ser mayor a 1,60 m como un requisito sin el cual el maestro no podría plantarse. Yo menos mal que todavía ustedes no me conocen, no llego al 1,60 m, no sé qué se imaginan de mí, pero yo no llego al 1,57 m raspando. Yo digo que soy 58, 59, pero bueno, me miento a mí misma. Ya nos dio una información aproximada el profesor. Ah, bueno, pero así todo no me siento apocada, me planto, si me tengo que plantar me planto. Muy bien, entonces, muchachos, a lo que voy con el voto de Belluccio, ¿no? y Petracchi, quizás es un poco más gráfico en esta instancia de aprendizaje, ¿no? de intentar discernir qué es el control de razonabilidad, es un poco más gráfico que el voto de la mayoría, porque puntualmente lo que van a hacer ellos es ir a la norma, describir la norma, y analizar si el fin que se procura la norma era resguardado a partir de los medios que escogía la norma. Es decir, yo quiero ser un profesor que se ponga frente a la clase y que tenga el respeto de sus alumnos, que forje alumnos que respeten al docente y que puedan entender, digamos, naturalmente la importancia que tiene el aprendizaje para una sociedad democrática, ¿no? El acceso a la educación en una sociedad democrática. Ahora bien, para lograr ese fin, que todos estamos de acuerdo en que es un fin razonable, un fin loable, ¿no? ¿Realmente la condición física es un requisito que haga, que colabore? No, seguramente hay otra gran cantidad de cualidades físicas, si se quiere, o cualidades no físicas y que sean intelectuales y morales, que hacen a un buen docente mucho más que el hecho de si es alto, bajo, rubio, morocho. Entonces... Profe, pero sí. Aparte que permitiendo que sí se implemente la estatura, lo que está permitiendo que haya muchos métodos de injusticia hacia los educandos, hacia los educados. Exacto. Entonces, fíjense ustedes también, ¿no? Un poco contextualicen cuál es la mirada sobre el alumno, ¿no? El alumno es básicamente una mierda para esta resolución, en el sentido de no hay que respetarlo, es decir, van a ser malos, no nos van a respetar, van a estar jugando con fuego, o sea, básicamente, de verdad, o sea, acá lo que se plantea es un alumno demonio que no quiere aprender, ¿no? O sea, hay un poco una mirada de, no, esto también tiene que una explicación fuera del chiste, ¿no? De querer levantarlos de la siesta, porque si no nos vamos todos a dormir. Fuera del chiste de esa caracterización, piensen ustedes también en el contexto, ¿no? El sujeto, acá hablamos de los niños preprimarios y primarios, esta era la cuestión. Entonces, en ese momento, la mirada sobre el niño era una mirada, no una mirada como el niño como sujeto de derecho, sino el niño como objeto de protección. O sea, el Estado lo que tiene que hacer es educar a la bestia, no está pensado en el sujeto humano. ¿Sí? De ahí entonces que el binomio, ya hoy por hoy, esta normativa no supera ningún test de constitucionalidad mirado a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Integral de Protección de la Niñez, es decir, esta norma no plantea un binomio igualitario. ¿No? Piensen ustedes, esto que yo hablábamos, está bien, ustedes son todos alumnos adultos mayores, es decir, no son primarios, es más, algunos hasta son más grandes que yo, con lo cual yo les planteé al comienzo de la clase, pensemos al principio del año, básicamente, les decía, traten de leer para que las clases sean iguales, o sea, yo voy a moderar las discusiones para que ustedes no se equivoquen en lo que entienden, pero la idea es, somos iguales, ustedes van a ser
de acá a quizás 2, 3 años van a ser igual de colegas que yo, con lo cual la idea es mirarlos desde un plano de igualdad y forjar su entendimiento, su sentido común en determinados aspectos, puntualmente lo que me toca en esta materia, para que ustedes puedan ser iguales. O sea, para que ustedes se sientan iguales, porque somos iguales. Entonces, esto no es una mirada que trasunte en esta normativa, con lo cual esto hoy no superaría ningún test de razonabilidad, pero digo, justamente en el voto de Belluccio y de Petracchi, ustedes lo pueden tener como más gráfico, cómo es el ejercicio del control de razonabilidad. Así que les recomiendo, ¿sí?, cuando tengan que estudiar, para poder entender y para poder llevar a la práctica este ejercicio bueno, yo le di a Dani como para armarse, ¿no?, las 3 categorías, las 3 criterios del test de razonabilidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Traten de hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Es idónea la norma? ¿Es adecuada la norma? ¿Es necesaria la norma? ¿Es proporcional la norma? ¿O el resultado es una restricción ilegítima? Bueno, en definitiva, el voto, por supuesto, ¿no?, la mayoría, incorporado el voto concurrente de Petracchi y de Belluccio, apuntan al reconocimiento de que la norma no supera el test de razonabilidad. ¿Estamos? Esperen que voy a leer las preguntas del chat. Micaela Luna pregunta, profe, buenas tardes, ¿qué palabras podemos usar para describir esa discriminación sin usar esa palabra? A ver, ¿qué palabra podemos usar como sinónimo de discriminación, distinción? No se me ocurre. Distinción, no sé, podríamos buscar en un libro de diferencia, un libro de sinónimos, Micaela, tendría que ver el contexto en el cual lo querés mencionar, perdón. Desigualdad. Es que no termino de entender cuál es el contexto de la pregunta de Micaela. O sea, capaz podés, no sé si podés tomar la palabra y podés explicar. Profesora, ¿de qué año dijo que era el fallo Moreno Juan? Moreno Juan es del mismo año. Ah. Sí, del mismo año. Está bien, gracias. Bueno. Profesora, Sí. ¿por qué la Corte, o al menos el fallo, el voto concurrente, puede tomar la prueba de otra causa sin que la defensa la incorpore? Eso en realidad es así. Vos primero fíjate que lo hacen como para arrancar. No es el voto de la mayoría. El voto de la mayoría lo que dice es no lo acompañaste, con lo cual perdiste. O sea, no me acompañaste estos fundamentos, con lo cual perdiste. El voto de Belluccio, vos fíjate que ellos lo que hacen es decir, mira, hay otra causa que es, digamos, que tiene una situación fáctica similar, en donde vos acompañaste la prueba. Entonces, yo voy a tomar esa prueba, pero no para darle un mérito, o sea, más allá de darle mérito e incorporarla para utilizarla, porque lo que dicen es, hay que ejercer el control de razonabilidad, y a mí me interesa saber cuáles son esos criterios sobre los que vos fundás la norma. Y lo que dice también en el voto es, como tanto la norma como los fundamentos sobre las que se cimienta esa norma son dictados en una época de gobierno de facto, el control del poder judicial en una instancia democrática tiene que ser mucho más profundo, porque se tiene que ver no solo, digamos, el contenido, sino también el contenido de alguna manera que no está escrito, ¿no?, en los fundamentos del trasfondo de la decisión. Es una práctica que se puede utilizar. El juez se supone que es el director del proceso. Entonces, si bien para los procesos rige el principio dispositivo, que quiere decir que el juez hace lo que las partes disponen que es lo que tiene que hacer el juez, como al mismo tiempo ese principio dispositivo tiene que convivir con el principio de que el juez conoce el derecho, iura novit curia. A partir de ese punto, el juez
tiene facultades instructorias y ordenatorias cuando entiende, como medidas para mejor, a través del dictado, por ejemplo, de medidas para mejor proveer, cuando entienden que quizás las partes no mencionaron, porque por ahí no lo conocen, pero puede producirse determinada prueba que favorezca a el desenmascaramiento del problema final. Esto lo vas a ver mucho cuando, por ejemplo, no sé, suponete que nosotros tenemos un contradictorio y yo digo, bueno, yo ofrezco, no sé, oficio a tal entidad, vos ofreces otra entidad, y de repente el juez dice, no, pero mejor vamos a oficiar a esta, porque el resultado de esta incorpora lo que vos querés y lo que el otro quiere. Entonces, no se va a dar ni lo tuyo ni lo mío, sino lo que el juez entiende que es mejor. Porque más allá de que las partes van dirigiendo el proceso, como te digo, el juez también mantiene estas facultades que se llaman instructorias u ordenatorias y que están previstas en la mayoría de los códigos procesales de las materias, ¿no? Como para poder, digamos, decidir qué rumbo darle al proceso cuando existen alternativas que pueden ser más útiles a las ofrecidas por las partes. ¿Te responde eso, José? Me parece que la finalidad era esto que dijo usted, profe, al principio, que era necesario traer al debate algo que el Estado no quería traer, porque al ser, en este caso, ya un Estado democrático, no le interesaba la fundamentación que venía de una norma, de un régimen, ¿no? Claro, por supuesto, eso es la razón primera, ¿no? Escrutar una decisión de un gobierno que hoy ya no tiene autoridad, ¿no? Y que la tuvo por la fuerza, básicamente, no de una manera democrática, por supuesto. Ahora, el que el Poder Judicial pueda hacer eso, es decir, pueda exponer esa situación, está sustentada procesal y formalmente hablando por estas facultades ordenatorias y instructorias que tienen los magistrados frente a un proceso que está ante sus estrados. Aparte, bueno, yo digo una cosita más. Sí, claro. Esas facultades y las medidas de mejor proveer, no es que el juez en ese caso, la parte tiene derecho a apelar esa prueba, no la puede hacérsela meter a la fuerza, en la medida que tiene que dar, como es contradictorio, tiene que dar a las dos partes esta No, producción las que el juez medidas resuelve. ordenatorias que dicta el juez no son susceptibles de, digamos, de la voluntad de las partes, porque, a ver, ¿ante quién lo vas a apelar? En este caso puntual, ¿ante quién vas a apelar? Si no hay una No, instancia por eso superior. primera instancia. Esta es la última, sí. Por no, eso, nada, pero por eso. en primera instancia te diré, tampoco le veo, a ver, las medidas, todo lo que es medida de prueba, al menos te puedo hablar, mira, no soy especialista en derecho procesal civil, te puedo decir lo que vemos nosotros en el contencioso administrativo. Los autos que ordenan prueba son autos inapelables, eso lo dispone el propio código. O sea, el auto en donde el juez ordena se va a producir esta prueba, lo que incluye de alguna manera también a las medidas para mejor proveer, son autos inapelables, porque todo lo que el juez entienda, si el juez ordena determinada prueba, es porque entiende que necesita la realización de esa prueba para poder resolver el caso, si no, no lo ordena. Si el juez entiende que una prueba es al Pepe, o que, digamos, se puede prescindir, no la va a ordenar. Si la está ordenando, y es él quien va a tener la decisión final, se entiende que él entiende para poder elaborar un criterio o generar la convicción sobre el caso, necesita la prueba. Entonces, es como que vos me vengas a decir, yo soy la jueza de un caso y vos me vengas a decir, no, te apelo que hayas ordenado el oficio. Y yo te voy a decir, pero si yo no tengo ese oficio no puedo resolver. Entonces vos me estás diciendo, no, tenés que poder resolver sin eso. Pero si yo te estoy diciendo que lo necesito, vos me estás obligando a resolver sin algo que yo necesito. Y lo que pasa es que hay pruebas que pueden ser incorporadas porque son relevantes. O sea, por ejemplo, testigos. Hay muchos casos que hubo testigos que aparecen después de que ya la demanda ya haya iniciado y sin embargo la puede incorporar. Claro. ¿O no? La prueba, mira, hay siempre, acá ya me están haciendo muchas preguntas que honestamente no quiero responder porque no es mi ámbito y no sé si les voy a decir algo que esté mal. Hay un plazo para producir pruebas. Vencido ese plazo, se acabó la posibilidad, precluye la posibilidad.
vos cuando cada instancia tiene un plazo, por ejemplo, vos en primera instancia, en términos generales, se dice, bueno, auto de apertura a prueba, 60 días para producir toda la prueba que el juez va ordenando, salvo que sea necesario más, lo cual va a depender del juez que dicte una ampliación del plazo. Cuando el caso llega a segunda instancia, antes de que la Cámara o el Tribunal de Segunda Instancia resuelva, se vuelve a abrir un plazo para producir pruebas si es que es necesario producir alguna prueba que haya sido rechazada o que no se haya producido en primera instancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por supuesto que para producir prueba hay un plazo. Acá puntualmente lo que estamos, digamos, me inclino más por entender el razonamiento como se lo estaba comentando a José, que es, si el juez entiende que es necesario producir determinada prueba o agregar determinada prueba que está producida, ¿quién es la parte para obligar al juez a resolver sin esa prueba? No, sobre todo si la prueba existe y en definitiva estaba acompañada como información a otro expediente o como instrumento público a otro expediente. Pero bueno, ya no quiero seguir profundizando en temas procesales que no son de mi expertise porque no quiero darles una información errónea. ¿Cómo? Está muy bueno, por eso. Muy bien, bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces, ¿hasta acá estamos? ¿Nos aventuramos a Castillo? ¿Quién de ustedes leyó Castillo? Aunque no lo quieran decir porque les dé cosa o porque sea más complicado. ¿Quién leyó? Yo leí Castillo, me parece. No estoy segura, pero creo que sí lo leí. Estaba en la lectura para esta semana. Sí. Sí, yo leí porque necesitaba hacer el trabajo. Pero llegué hasta la mitad, porque no pude, porque tuve parcial y llegué hasta la mitad. No lo leí todo completo. Bueno, Vanessa, vos estabas hablando. Sí, creo que, si no me equivoco, era el de la religión, de las escuelas, ¿no? El de educación católica, sí. Claro, sí, algo de eso de Salta. Sí, Sobre el tema de que los chicos tenían supuestamente obligatoria la enseñanza de lo que es la religión católica, y bueno, habían hecho, digamos, como un reclamo de que no debería ser así, si no mal recuerdo. Exacto, bueno, un poco el planteo, el planteo es, esto para arrancar es un caso colectivo, ¿sí? O sea, acá lo que estamos hablando es que si bien lo inician... En los audios, por eso me acuerdo, en los audios de la cátedra para esta. Okay. Habían unos cuantos audios de sí, de Castillo lo vimos, sí, exacto. Si bien acá lo que tenemos es que el caso lo inician un grupo de madres que tenían niños que iban a escuelas públicas en Salta, también en el caso está la Asociación por los Derechos Civiles, ¿sí? Que representa los intereses colectivos de todos los padres de niños que van a escuelas públicas salteñas. ¿Qué es lo que alegaban estos padres? Básicamente alegaban que la inconstitucionalidad del artículo 27, inciso ñ, de la Ley de Educación Provincial, en cuanto permitía la enseñanza católica, la enseñanza de religión católica en las escuelas públicas laicas salteñas, ¿sí? Esto tiene hay un trasfondo, ¿no? Porque los padres también pedían que se declare la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución salteña, que en línea con este artículo 27, inciso ñ, lo que habilitaba era la incorporación de la asignatura de religión en las currículas de las escuelas públicas salteñas. ¿Cuál era el contexto fáctico concretamente? O sea, bueno, por un lado decirles que por supuesto que esto llega a la Corte con una sentencia, ¿no? De la Corte Suprema Salteña, de la Suprema Corte Salteña,
que había declarado la constitucionalidad del artículo 49 de la propia Constitución, así como también del artículo 8 y 27 de la Ley de Educación Salteña. Es decir, que la Corte había rechazado el planteo de estos padres. Sin embargo, lo que surgía, ¿no? Porque estos padres llegan a la Corte interponiendo un recurso extraordinario. En la tramitación del recurso extraordinario hay una cuestión que es súper interesante, ¿no? Que es lo que ustedes van a tener ahí para investigar, que es antes de que la Corte dicte sentencia o pase los autos a resolver, insta a una audiencia, ¿sí? Se llevaron a cabo en realidad varias sesiones de audiencia pública en la sede de la Corte, en donde no solo se oyeron a las partes, es decir, por un lado la provincia y por otro lado al grupo actor, digamos, al frente actor, sino también que se convocó a los amigos del tribunal. Amigos del tribunal, yo le pedí a Dani que les pase en la semana, y creo que se los pasó, la acordada de la Corte, ¿no? Que regula lo que son los amicus curiae. Básicamente los amicus curiae son personas que tienen cierta experiencia sobre determinados temas y que se presentan ante el tribunal de oficio, es decir, de voluntad propia, no requeridos por el tribunal, para ofertar su visión sobre el conflicto. Esto es una práctica muy habitual en los casos colectivos. ¿Por qué es una práctica habitual? Básicamente porque el caso colectivo tiene como característica, ¿qué cosa? El impacto de las decisiones sobre una pluralidad de personas. De ahí entonces es que es tan importante la incidencia que estas decisiones tienen, que lo que suele hacer un tribunal es aceptar la presentación de amigos del tribunal que puedan favorecer el razonamiento o la formación de un criterio por parte de ese tribunal. Ahí es donde la representación de la Universidad Nacional de José C. Paz, en cabeza de su rector, Federico Tea, el rector de la anterior gestión, Federico Tea, presenta un amicus curiae que ustedes tienen para leer como lectura obligatoria, justamente donde el rector de la universidad, en representación de la universidad, después de una serie de reuniones que se llevaron a cabo, convocando alumnos, profesores y demás, en la sede del ONPAS, elaboran un documento, fijan una posición, mejor dicho, de la universidad, que acompañan a la Corte Suprema. ¿Sí? Y justamente, si ustedes cuando lean esto, que también lo pueden ver virtualmente, si buscan exposición de Federico Tea en la Corte Suprema, lo van a poder buscar. A ver, esperen que miren, acá Dani, logré que venga a trabajar conmigo acá al consejo, así que le voy a pedir que me busque la exposición mientras yo doy clases y se las mande. Ahí voy, espérenme. Dani. Gracias. No. Ahí está. Ahí se lo pedí, ahora lo va a poner en el grupo. Bueno, entonces, se convocan estas audiencias en la sede de la Corte, en donde la Corte organiza una serie de jornadas en donde va a escuchar a distintos expositores para poder formar su convicción. Expositores de todo color, porque así como estaban quienes defendían, ¿no?, la religión, en la enseñanza de religión, también estaban los representantes de la otra mirada. En su caso tenemos el ejemplo de Lumpaz. Muy bien. Entonces, la cuestión es que el caso llega a la Corte, o queda en condiciones, ¿no?, de ser resuelto, y ahí es donde empezamos a ver el razonamiento del voto de la mayoría. Acá el caso se compone de un voto de mayoría y de una disidencia parcial del juez Rosati, ¿no?, que bueno, que pues será leída por ustedes. El caso tiene
un voto de Lorenzetti, Maqueda, Nolasco y Rosati, Hayton de Nolasco y Rosati en disidencia parcial. ¿Cómo se cimenta el razonamiento de los magistrados? Concretamente lo que van a ver es que, por un lado, la Corte va a empezar a hablar de la interpretación evolutiva, ¿no? Acá van a ver cómo de a poco, lo que ustedes tienen que entender, ¿no? A partir del considerando 10 en adelante, cómo la Corte va, de alguna manera, preordenando los fundamentos que llevan a una ineludible respuesta, que es entender que la normativa no es constitucional. Ahora veremos las condiciones, ¿no?, sobre esa inconstitucionalidad. ¿Qué es una interpretación evolutiva o por qué la Corte nos habla de interpretación evolutiva? La Corte nos habla de una interpretación evolutiva en una cuestión que tiene que ver puntualmente con cuál es la mirada que pesa sobre la relación de la Iglesia y el Estado, ¿sí? Contextualicemos un poco esto, ¿no?, en la mirada actual, ¿no?, de los últimos años, en donde hay una consigna, ¿no?, el Estado y la Iglesia son cuestiones separadas, ¿no?, una consigna que hoy quizás la pensamos como algo normal, pero que en la época de la sanción de la Constitución originaria no era tan clara, a punto tal de que nuestra Constitución incorpora una cláusula, ¿no?, que es la cláusula del artículo 2, el sostenimiento del culto católico, que ameritó varias miradas o varias interpretaciones. Estas interpretaciones que fueron variando a lo largo del tiempo, como también fueron variando las miradas de cómo el Estado interviene en cuestiones que tienen que ver con un trasfondo religioso. Piensen ustedes si la Corte la Corte lo manifiesta puntualmente en esta sentencia de Castillo. Por ejemplo, con anterioridad al dictado del fallo Sejian, la Corte había entendido que la prohibición del divorcio era constitucional. Ahora bien, el cambio en los tiempos, la preponderancia de la autonomía de la voluntad, hizo que la Corte entendiera que una cosa es la institución matrimonial sobre la que ejerce competencia la Iglesia. Ahora, distinto es que nosotros, o que el Estado transfiera esa misma mirada al impacto jurídico del casamiento. De ahí entonces que la Corte dicta, en un determinado momento, el fallo Sejian, en donde por primera vez establece la inconstitucionalidad de la posibilidad del divorcio vincular. Hasta antes de Sejian, vos te casabas para toda la vida. Y aunque te separases, de hecho, jamás podías formalizar eso ante el Estado. Hoy por hoy eso no existe. O sea, ¿será que si te divorciás podés no volver a casarte por iglesia? Eso es un problema de la Iglesia. Ahora, que el Estado te obligue a estar jurídicamente vinculado de por vida a una persona no es algo, digamos, que en principio esté habilitado, o es algo que en principio fue sujeto a modificación. Entonces, la Corte menciona esto, y no es una casualidad que lo mencione. Lo menciona porque lo que va a decir es que la interpretación, ¿no?, la interpretación y el alcance que de alguna manera va a asignarse al sostenimiento del culto católico por parte del Estado, fue variando a lo largo del tiempo. Y hoy no podemos entender que la religión católica apostólica romana sea la religión oficial. No tenemos dudas de que quizás pueda ser la religión mayoritaria. Pero de ahí a que la Constitución consagre como oficialmente al catolicismo como la religión oficial, eso es algo que la Corte pone en duda. Por el contrario, inclusive, profe, con respecto a eso, a mí me hace ruido el tema de que tenga que estar sosteniendo económicamente la religión católica, cuando justamente hay muchas religiones. ¿Y por qué tiene que el Estado obligarnos a través de nuestros impuestos
porque los impuestos van destinados a sostener la Iglesia Católica. Y cuando, por ejemplo, hay personas que no son católicas y tienen que estar pagándole igual un sustento a la Iglesia. No es justo tampoco. Podría ser, digamos, parte de un debate más largo. Patricia, no sabría qué posición tomar al respecto de esto que proponés, digamos. Podría ser parte de un debate más amplio. Por supuesto que esto tiene que ver con un trasfondo político, ¿no? Porque la Iglesia es política también, ¿no? Lo vemos sobre todo en figuras como el Papa Francisco, que son papas que se meten en la política, no son papas académicos como era Ratzinger. Ratzinger duró lo que duró, ¿no? La crisis, ante la primera crisis, o ante la primera necesidad de que la Iglesia se exponga sobre un tema, terminó renunciando. De ahí entonces que, como todo lo social es político, y la Iglesia en parte es una construcción social, cultural, ¿no? de determinada época, atravesada por la historia, por el tiempo, por la cultura, por todo. Pero bueno, no sabría qué posición tomar al respecto de lo que vos planteás. No sé si está bien, si está mal, si es justo, si no es justo, pero a lo que voy es que la Corte, cuando de alguna manera introduce esta cuestión, ¿no? Para empezar a analizar el problema que se daba en el caso Castillo, trae a colación una palabrita que va a ser fundamental, ¿no? Una calificación que va a ser fundamental. La Corte va a hablar de la noción de neutralidad, ¿no? Y este entendimiento de la neutralidad va a ser fundamental para poder comprender cómo tenemos, o cómo se debe hacer la correcta, o debe dar la correcta interpretación de la correcta interpretación del artículo 2 de la Constitución. Básicamente, si ustedes van, ¿no? Ahí considerando 14 más o menos del voto de la mayoría, dice: la noción de neutralidad comprende no solo la no preferencia respecto a ninguna posición religiosa en particular, incluso la de los no creyentes, sino también una faz de tolerancia hacia todos aquellos que quieran profesar su credo en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. Desde esta perspectiva, entonces, la Corte edifica una mirada, una revalorización del artículo 2, ¿no? Porque lo que la Corte va a decir es: vivimos en una sociedad, hoy por hoy vivimos en una sociedad, o la sociedad argentina institucional y constitucionalmente adopta el principio o el criterio de neutralidad en torno a la religión, al punto tal que la cláusula del sostenimiento, aunque con anterioridad pudo ser entendida como que la Iglesia tenía una injerencia en el Estado argentino, hoy ya no debe ser entendida más que en un sentido económico. ¿Vamos hasta acá? De ahí entonces es que la Corte va a empezar, digamos, sobre esta premisa, la Corte va a empezar a razonar acerca de la normativa que está cuestionada, ¿no? Y arranca de lo más alto a lo más bajo, es decir, arranca desde la Constitución provincial hasta llegar a las directivas, ¿no? Del Ministerio de Educación, en orden a cumplimentar esa normativa puntual. Nótense acá que nosotros teníamos, por un lado, el artículo 49 de la Constitución Provincial, por otro lado, el artículo 27 de la Ley de Educación Provincial, y por otro lado teníamos una directiva del Ministerio de Educación que, para poder aplicar en las currículas de cada escuela la religión, se obligaba a los padres de cada familia a llenar un formulario donde tenían que evidenciar cuál era la religión que profesaba esa familia, para poder saber si ese niño iba o no a acceder a la currícula de religión. Entonces acá tenemos 3 normativas. Puntualmente, y como resumen, les puedo decir que la Corte va a entender que el artículo 49 de la Constitución Provincial es constitucional, es decir, va en ese punto a coincidir, ¿no? Con la declaración de la Corte Provincial. ¿Por qué va a coincidir? Porque entiende la Corte que, por un lado, el artículo 49 replica, ¿no?
replica casi literalmente las normas, ¿no?, del derecho internacional de los derechos humanos, puntualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular lo que va a decir es que la norma provincial no habla de enseñar prácticas religiosas, sino más bien de incorporar la enseñanza de religión, sin meterse en la modalidad de cómo esa materia debía ser incorporada en los hechos en la currícula. Ahora bien, cuando la Corte pasa a analizar puntualmente, ¿no?, el artículo 29, el artículo 27 de la Ley de Educación Provincial, acá empezamos a un poco encarajinar, ¿no?, el caso, o a complejizar el caso. ¿Y por qué me interesa que ahora sí prepárense un cafecito para lo que viene? Porque necesito su plena atención para poder comprender un poco este razonamiento. Hasta acá no hay mayor complejidad, ¿no? Hasta acá vemos una Corte que ejerce control de convencionalidad, ¿sí o no? Sí, porque ¿qué hace la Corte? Dice, vamos a contrastar la ley provincial, la Constitución provincial, con los instrumentos internacionales. El resultado es que es convencional, y al ser convencional también es constitucional. ¿Sí o no? Sí, seguimos adelante. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la Corte se pone a analizar el artículo 27 de la Ley de Educación Provincial? Artículo 27 que, como ustedes sabrán, y si no, se los voy a intentar buscar acá, a ver si lo tengo en algún lado transcripto. No, no lo tengo transcripto. Bueno, no lo tengo transcripto, no importa. La Corte va a empezar a analizar el artículo 27 de la Ley de Educación Provincial, 27 inciso ñ, para ser más precisa, de la Ley de Educación Provincial, y va a entender de alguna manera que ese artículo contiene un supuesto de discriminación indirecta. ¿Por qué un supuesto de discriminación indirecta? Porque normativamente, es decir, si uno lee literalmente, textualmente la norma, a priori la apariencia es de neutralidad, porque el artículo 27 replicaba la necesidad de incorporar religión dentro de las currículas de las escuelas públicas. El tema es que en la aplicación práctica de esa norma, es decir, cuando la norma se transformaba en la realidad aplicada al contexto de las escuelas públicas salteñas, se generaba una discriminación fáctica. En los hechos, el resultado, ¿sí?, causaba una discriminación. ¿Y quiénes eran los discriminados? El universo de niñas y niños que no practicaban la religión católica, apostólica romana. ¿Por qué? Porque si bien la norma, con una aparente neutralidad, establecía que las escuelas debían fijar una currícula que incorpore religión, esa incorporación en los hechos se daba en un sentido de enseñar las prácticas religiosas de la religión mayoritaria, que es el catolicismo. Con lo cual, se ofertaba a las familias que no quisieran que sus hijos recibiesen esa instrucción religiosa, se les daba la opción de que los chicos vayan, no tuvieran clases. No se les proporcionaba una opción. La opción era, si hay un profesor disponible, se quedan con ese profesor o están en el patio de recreos. O sea, lo que estaba acreditado fácticamente en la causa es que los chicos cuyas familias no prestaban el consentimiento para que tuvieran la hora de religión, o estaban en el patio de recreo, o estaban en clase de música, o no tenían clase, si es que tenían una hora menos de clase, si es que la materia se brindaba en la última hora escolar o en la primera hora escolar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el resultado práctico de esto?
que se generaba una diferencia irrazonable entre las familias que aceptaban y las familias que no aceptaban, generando de alguna manera una, consecuencia que menospreciaba el acceso a los derechos de unos en detrimento de los otros, en comparación con los otros, mejor dicho. Es decir, parecía un privilegio para los católicos tener una hora más de clase, y un ensañamiento contra los que no accedían a tener esta hora. De ahí entonces que la Corte va a establecer que la norma posee una aparente neutralidad, pero aplicada en la práctica, en la realidad de las escuelas públicas salteñas, genera un resultado discriminatorio. O sea, la forma en que la normativa, que en sí misma parece constitucional, termina generando un resultado inconstitucional. Y este resultado inconstitucional es más grave porque está sustentado en una distinción que se edifica sobre categorías que están específicamente prohibidas, como son la religión. Distinguir en el acceso a un derecho, según seas de una religión o de otra, implica per se estar ante una categoría sospechosa. ¿Estamos de acuerdo? Esperen que Profe, una preguntita. Este caso ya lo vi inconstitucional también. En su momento yo interpreté lo de las categorías sospechosas de una manera más general, como categorías universalmente sospechosas. Ahora estoy viendo que en realidad son contextualmente sospechosas en sí. Y me imagino una situación en donde esta norma no implique un conflicto. Traducida a la práctica, no haya minorías marginadas y no sería el criterio de José, espérame un segundito, Ya te... Perdón, José. Exacto, Sí. Igual para retomar, porque te estaba escuchando perfecto lo que me decías, para retomar, cuando nosotros, cuando ustedes analizan históricamente el surgimiento, ¿no?, de esta noción que son las categorías sospechosas, naturalmente estuvieron asociadas a criterios de discriminación o de distinción históricamente enraizados, ¿no?, en la cultura jurídica. Hablamos de distinguir entre negro-blanco, distinguir entre, no sé, varón o mujer, heterosexual u homosexual. Ahora bien, justamente, como bien vos decís, la introducción en el mundo de estas posibilidades, ¿no?, de litigar en procesos colectivos con decisiones que van a tener un alcance general, implica revalorizar esta noción de la igualdad para entender que la igualdad también muchas veces es contextual, es decir, muchas veces en un determinado contexto, una misma decisión que puede estar vigente hace 1000 millones de años, aplicada hoy, pueda no resultar razonable, aun cuando no pierda su razón de ser, porque sigue existiendo la posibilidad de que aplicada a otros contextos resulte razonable. Es decir, si por ejemplo, te doy un ejemplo muy burdo, pensemos en el momento del apartheid estadounidense, norteamericano, ¿no?, en donde fue necesario un aluvión de protección estatal para poder establecer o de alguna manera desmantelar esas estructuras discriminatorias que afectaban puntualmente a la población afroamericana que vivía en Estados Unidos, ¿no? Entonces se establecieron un montón de normativas, surgió el lema de separate but equal, o sea, separados pero iguales, en donde se aseguraba
que todos podían acceder a todos los derechos por igual, nada más que cada uno desde su órbita, ¿no? Dudosa igualdad, pero de alguna manera se implementaba de esta manera. Pensemos en cómo una medida que pudiera ser, digamos, válida para la sociedad norteamericana, puede totalmente no tener el mismo efecto en otra sociedad. Pensemos, por ejemplo, si ese lema se aplicase en Brasil, que tiene un 70% de su población afroamericana, más allá de que vemos mucho rubio, un 70% de la población brasileña es afroamericana. Entonces, la aplicación de una normativa de este tenor, es decir, que involucrase la profundización de medidas a favor de la población afroamericana, no tendría el mismo efecto contextualizándolo que lo que podría suceder en un caso como en Estados Unidos, o como podría darse en Argentina. Entonces, indudablemente, la igualdad o el análisis de la igualdad, sobre todo el que se puede propiciar a partir de la Constitución reformada en el 94, nos obliga a mirar contextualmente cualquier, digamos, decisión o el impacto de una decisión de manera contextual. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe. Ok. Entonces, de ahí, digamos, retomando o volviendo a lo que sucedía acá, la Corte lo que va a decir es, la norma en apariencia no es inconstitucional, tiene una apariencia de neutralidad porque respeta. El problema se da que esa norma aplicada en el contexto de las familias que acceden a la educación pública en Salta, se traduce en un resultado que discrimina. Y esa discriminación se edifica sobre una categoría sospechosa como es la religión, generando que los grupos que se pueden considerar como minorías religiosas, inclusive aquellos que no profesan ningún credo en particular, puedan encontrarse en una situación de desventaja en relación con el resto. De ahí que este es un caso muy importante, porque a partir del considerando 18, 19, 20, la Corte va a explicitar estas dos nociones de igualdad que ustedes vieron conmigo a partir del texto de Roberto Saba. ¿Sí? Porque la Corte va a decir, una cosa es considerar la igualdad entre iguales. Otra cosa tiene que ver con considerar al individuo como integrante de un grupo. De ahí entonces que en el marco de la Constitución reformada, ¿no?, en el 94, la igualdad no tiene que ser solo entendida desde el punto de vista del principio de no discriminación, como habíamos hablado, sino también desde el principio de no sometimiento. O sea, desde una perspectiva estructural que ubica al individuo como integrante de un grupo. Y entonces entiende que hay determinadas decisiones que lo que hacen es socavar grupalmente los derechos de esas personas que integran el grupo. Entonces, la Corte lo que va a decir acá, sobre todo considerando estos que les digo, 18 a 20, va a establecer que cuando estamos frente a este tipo de decisiones que de alguna manera, o cuando estamos frente a normas que tienen una aparente neutralidad, pero que conllevan prácticas inconstitucionales, o conllevan prácticas que pueden traducir en resultados inconstitucionales, el Estado o el Poder Judicial está más obligado que nunca a ejercer un control de constitucionalidad y de razonabilidad estricto. Tengo que entender que la norma es inconstitucional, aun cuando la norma tenga una apariencia de neutralidad. Pero si en los hechos la aplicación de esa norma revela una situación de discriminación arbitraria, entonces partimos de la base
digamos, partimos de la base contraria, presumimos su inconstitucionalidad y apuntamos a buscar argumentos que nos permitan, en su caso, si es que existen, desvirtuarla. Por eso es que la Corte de alguna manera va a decir, hay normas que no contienen una discriminación o una distinción sospechosa, o sea, en su literalidad aparecen como neutrales, pero de alguna manera la aplicación práctica de esas normas genera un efecto de desigualdad. Y una vez que se comprueba esa desigualdad, es el Estado el que tiene que justificar la medida. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo es el razonamiento? Es decir, la Corte lo que dice es, cuando yo leo la Ley de Educación Provincial, a mí me parece que la Ley de Educación Provincial aparentemente es neutral, respeta la pluralidad de intenciones, si se quiere. El problema es que cuando esa ley se aplica en el contexto salteño, se produce una desigualdad que afecta a los grupos minoritarios y los afecta categorizados por la religión que profesan. De ahí entonces, cuando esa desigualdad se da, lo que tenemos que hacer es pretender que el Estado justifique la discriminación. De ahí entonces que la Corte parte de esa noción para volver a revisar el artículo 27, ¿sí? Y va a entender que los efectos de la aplicación del artículo 27 son desproporcionados. ¿Por qué son desproporcionados? Porque se evidenció y se acompañó prueba que determinaba que las familias tenían que aceptar que el hijo sea adoctrinado en una religión, aun cuando no profesaban esa religión, o en su caso, aceptar que esos chicos tuvieran una hora menos de clase por el solo hecho de no profesar esa religión. ¿Estamos de acuerdo? De ahí entonces, es que lo que la Corte va a decir, y esto es bastante importante, ¿no? La Corte va a decir que existe un patrón sistemático de trato desigualitario hacia grupos religiosos minoritarios y hacia los no creyentes, en la forma en la que se ha venido implementando la educación religiosa durante el horario escolar. De esta manera, la forma en la que se cumplía con la manda digamos, de la instrucción religiosa o de la enseñanza de religión, en realidad lo que generaba era una violación del principio de la igualdad, sobre igualdad y no discriminación. Y acá hay un tema que es fundamental, ¿no? Porque la Corte lo que va a decir es, acá no tenemos una ley constitucional y una práctica contraria a la ley constitucional. Acá lo que tenemos es una ley que en la práctica genera un efecto discriminatorio. De ahí entonces que la Corte lo que va a establecer es que la norma en sí no resulta objetable. Lo que es objetable es la forma en la que la norma se estuvo aplicando. Entonces, la norma, a pesar de que en su literalidad aparentemente es neutral, toda vez que da lugar a una práctica inconstitucional, se transforma en sí misma en una norma inconstitucional. El voto de la mayoría lo que va a hacer es
declarar la constitucionalidad del artículo 49 de la Constitución Provincial y declarar la inconstitucionalidad del artículo 27, inciso ñ. Pero no porque la norma en sí sea inconstitucional, sino porque la forma en que esa norma se aplicó en la realidad generó un efecto inconstitucional, porque era discriminador. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, sí. Muy bien. Sí. El otro elemento... Sí, sí, sí. El otro elemento sobre el que se va a parar la Corte Suprema es, o va a analizar, la disposición 45 del 2009. Esta disposición 45 del 2009 es la que yo les mencioné, que obligaba a las familias que se anotaban en las escuelas públicas salteñas a completar un formulario que establecía, digamos, en donde se debían establecer cuál era la religión de la familia. Perdón, Perdón, estoy como casi sin voz, no sé qué pasa. Entonces, esta norma, esta disposición de 45 del año 2009 también va a ser declarada inconstitucional. ¿Por qué va a ser declarada inconstitucional? Básicamente porque la Corte va a entender que se está violando el artículo 19 de la Constitución al instar obligadamente a las familias a identificar cuál es su religión, dato que es de contenido privado y sensible, y que no están, por ende, las familias obligadas a revelar. En este caso, las familias tenían que completar ese formulario, de ahí entonces que la Corte lo que va a decir es que el derecho a la intimidad comprende el derecho al silencio. Esto quiere decir la posibilidad de hacer velar esa facultad de no tener que verbalizar o explicitar cuáles son mis ideas, mis sentimientos, mi credo, cuando no existe una justificación que pueda ser cimentada sobre esa información. Como la religión es una categoría considerada como sospechosa, es decir, históricamente es una categoría que en definitiva no tendría razón de ser para justificar un trato desigual, cuando se trata de revelar este tipo de informaciones, básicamente estamos frente a esta idea, ¿no? ante esta idea de trasfondo. ¿Para qué me obligas a decirte qué religión profeso si en definitiva ninguna religión puede ser el fundamento para que vos reconozcas o restringas mis derechos? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la Corte va a terminar diciendo que, digamos, el modelo en que se estableció de alguna manera la educación pudo haber evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, hoy por hoy asistimos a un momento en donde aplica el principio, debemos aplicar o debemos entender el reconocimiento de estos derechos desde la neutralidad. Neutralidad que no es prescindir de la religión, sino no imponer. Esto es muy importante, ¿no? Cuando yo les pueda preguntar en un examen cuál es el criterio de trasfondo, o cuál es la idea, ¿no?, en el trasfondo de esto del principio de neutralidad, según la Corte en Castillo, neutralidad no es no enseñar religión, es no imponer una religión. El problema que se daba en Salta no era que se pudiera enseñar religión en las escuelas públicas, sino
que se estuviera imponiendo la práctica religiosa, porque la forma en que era incorporada religión en las escuelas públicas salteñas implicaban un adoctrinamiento en la religión mayoritaria. ¿Estamos de acuerdo? De ahí entonces que justamente digamos, la Corte en el voto de mayoría va a declarar procedente el recurso extraordinario y va a modificar la sentencia de la Corte salteña en lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad, por un lado, de la Ley de Educación Provincial, en su artículo 27, inciso ñ, y en la disposición 45 del 2009, que obligaba a las familias a revelar la religión familiar. Es interesante porque sobre esta misma base se cimienta el voto de Rosati, ¿no? El voto en disidencia parcial de Rosati. Yo los invito a que lean, ¿no? El fallo completo, es larguísimo, pero vale la pena, es muy lindo fallo, como para, digamos, académicamente hablando, ¿no? Lindo. Básicamente, si ustedes se ponen a analizar cuál es la diferencia entre el voto de Rosati y el voto de mayoría, Rosati también va a entender que la norma, o sea, ambos coinciden en la declaración de inconstitucionalidad de la disposición 45 del 2009. Ambos coinciden en la constitucionalidad del artículo 49 de la Constitución. En donde no coinciden es en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 27. Rosati va a decir, la norma es en apariencia neutral y como tal no puedo declararla inconstitucional, porque lo que es inconstitucional es la forma en que los ciudadanos y las autoridades públicas aplicaron la norma. De ahí que lo que Rosati va a hacer es instar a la elaboración de nuevas currículas que garanticen la neutralidad y sostengan la pluralidad educativa y el respeto por la diversidad religiosa que existe en la provincia de Salta en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos van a coincidir en que en la práctica hay un efecto discriminatorio, pero para Rosati no se puede declarar la inconstitucionalidad porque estamos advirtiendo que la norma en sí misma no tiene nada de malo. El problema no es la norma, el problema es cómo se aplicó la norma. Entonces, lo que tenemos que hacer es instar a las autoridades para que revean el diseño curricular de la materia, para que deje de ser una enseñanza de práctica religiosa y focalice en la enseñanza de la religión como hecho cultural, social y general, ¿no? Incorporando a la mayoría de los aspectos que pueden ser considerados en el ámbito de la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Yo sigo pensando, profe, que para poder fundamentar una neutralidad de una norma provincial donde se fundan en una ley constitucional, tendría que primero justamente rever la norma constitucional donde sostienen el culto católico y después quieren declarar inconstitucional la norma provincial, porque imponen que todos tienen que practicar el culto católico, cuando la norma constitucional está sosteniendo la práctica católica. Entonces, ¿cómo podés fundamentarla? O sea, no podés tampoco declararla inconstitucional. Yo igualmente estoy de acuerdo que no tiene que ser una norma que se imponga hacia la sociedad, pero para poder fundamentarla, primero tenés que rever el artículo 2 de la Constitución Nacional. No, pero en el fallo la Corte hace cita la Constitución de 1853, después muestra los debates parlamentarios, ahí fundamenta por qué no. Es más, dice que también, por ejemplo, ahí fundamenta, ahí te explica por qué dice que es inconstitucional. Sí, yo lo leí.
que inclusive lo escuché en los audios, pero justamente fundamenta que no practica la religión católica en todo el país, pero sí sostiene, se justifica en cierta manera, pero no es suficiente, no lo veo como suficiente, porque después a la práctica nosotros todos estamos obligados económicamente, a través de nuestros impuestos, a sostener un culto, aunque no creamos en ese culto. Sí, pero en realidad eso no es lo que importa en este fallo, lo que importa en realidad es si es razonable que algunos chicos queden discriminados y excluidos de tener educación por la religión. Ese es el foco de la cuestión. Por ese lado, o sea, quieren no discriminar a los chicos cuando se está discriminando en la forma general del país. Sí, pero eso como que sería un debate más abarcativo. Acá en realidad se foco lo que explicaba la profesora, que son las categorías sospechosas, que la religión entra, o sea, cada uno por el artículo 19 dice que nosotros somos libres de tener, mientras estamos en nuestra autonomía personal, de hacer la religión, profesar la religión que uno quiere. Y no te pueden poner en el colegio que vos vayas y hagas religión católica. Porque vos podés contribuir sostener un culto, porque vos podrías elegir sostener un culto determinado, ¿me entendés? No que te impongan pagar un tributo a un culto determinado. No estás siendo pero libre. No igual eso no se trata del fallo de eso, me parece que apunta a otro lado. O sea que nosotros no vemos... Tiene relación, yo lo veo como que tiene relación, ¿me entendés? O sea, están queriendo declarar inconstitucional una norma provincial cuando esa norma provincial se sostiene de la norma constitucional. Pero la norma constitucional explica bien que poner el artículo 2, según la interpretación, no es referida a eso que dicen, sino además está más relacionado con lo económico. No a que nosotros tenemos que todos los ciudadanos tenemos que usar el catolicismo. Lo económico no está siendo discriminatorio. Está siendo discriminatorio, porque te está discriminando, te está imponiendo a vos que tenés que sostener un culto. Pero es una política de Estado. Para armar otro caso, chicas, ese tema es otro caso. Un caso es lo que vivimos ahora, y ese tema por eso, o sea, estaría bueno para hacer un caso. Claro. No, pero por eso ella está como cuestionando que no es inconstitucional. O sea, es como que, no sé, ya está. Es el mismo razonamiento, te están imponiendo que vos no podés, que vos tengas que practicar un culto en una escuela. ¿Sí? No, ¿cómo yo voy a poder? No me podés exigir a mí que yo practique un culto cuando yo no profeso. Ahora, entonces se considera la norma inconstitucional. ¿Por qué? Pero si, ¿cómo vas a declarar inconstitucional si el artículo 2 de la Constitución Nacional